dicen que no debes dejar que tu trabajo te defina, pero cuando eres una mujer divorciada, en tus 40, criando a gemelos y luchando por salir adelante después de perderlo todo, se siente menos como una identidad y más como una cuestión de supervivencia. Soy Daniele Reyes, tengo 42 años. Y hasta hace 5 días, era la arquitecta principal de innovación en Vanguard Nord, una consultora tecnológica en Denver que se autodenominaba visionaria. Lo que no les gustaba era dar crédito a quien lo merecía. Fui la arquitecta detrás de la propuesta que aseguró el acuerdo de Roche de $22 millones, su mayor asociación hasta la fecha. Pero si revisas los registros, no encontrarás mi nombre por ningún lado. Son solo negocios, me dijo mi jefe, Evan Marsden, deslizando los papeles de despido hacia mí como la cuenta de un bar. Nos estamos reestructurando, nada personal, pero para mí, se sintió como si me hubieran destripado. La oficina apestaba a limpiador con aroma a cítricos y traición corporativa. La nieve empolvaba las ventanas y el zumbido del calentador era el único sonido después de que habló. Me quedé atónita, incapaz de moverme. Después de 6 años de crear estrategias hasta altas horas de la noche, perderme cumpleaños y resolver los problemas que los ejecutivos no podían tocar, me estaban borrando. Lo siento, Daniele, ofreció Evan, con los ojos fijos en su Rolex. Necesitamos nuevas perspectivas. No, lo que necesitaba era un chivo expiatorio y una pizarra limpia para adjudicarse todo el crédito por mi trabajo. Me levanté lentamente, controlando mis facciones para mantener la compostura. Él esperó, claramente esperando un colapso, pero no tenía nada más que darle, ni lágrimas, ni rabia. Gracias por la información, dije con frialdad. No pregunté por qué mi nombre fue eliminado de la propuesta de Deroche. Ya lo sabía. Yo misma había finalizado el discurso hacía solo 3 semanas, modelos de datos, evaluaciones de riesgos, cada línea de dirección estratégica. El día antes de que saliera en vivo, encontré la versión en el escritorio de Evan. Mi nombre había desaparecido. Solo es procedimiento, dijo entonces, despidiéndome con la mano. Se te dará crédito internamente. No discutí. Debería haberlo hecho, pero no tenía idea. Ya me había enviado una copia con fecha y hora del archivo de estrategia real, por si acaso. Ahora, me escoltaba una representante de Recursos Humanos Junior. Apenas reconocí mis pertenencias. Fotos enmarcadas, algunos cuadernos, una taza de café que decía ella construye, ella lidera estaban metidos en una caja de cartón. Mi tarjeta de acceso ya estaba desactivada. Mi bandeja de entrada borrada. El camino hacia el estacionamiento se sintió más largo de lo habitual. Me senté al volante de mi Subaru, el frío del volante penetrando en mis dedos. No lloré, no podía. Mi pecho estaba demasiado apretado para dejar salir nada. No era solo el despido. Era saber que le había entregado a Evan Marsden mi mejor trabajo en bandeja de plata, y había apostado por ello. Eso era lo que más dolía. Conduciendo a casa por calles cubiertas de nieve fangosa, los limpiaparabrisas arrastrando sobre el hielo, pensé en mis gemelos, Luca y Meera, en la matrícula, en la factura del ortodoncista que seguía ignorando, en las presentaciones de los clientes que había preparado mientras calentaba cenas congeladas, en los cuentos para dormir que había cambiado por informes de análisis. Pensé en la vez que Evan había dicho con desprecio, eres inteligente, Daniele, pero no tienes instinto asesino. Se equivocaba. Esa noche, con la nieve amontonándose contra las ventanas de mi apartamento en el distrito Highland de Denver, abrí mi computadora portátil personal. Inicié sesión en mi archivo encriptado, el que nadie en Vanguard Nord conocía. Tenía todo, borradores, registros de revisión, metadatos, incluido el mapa mental original titulado Modelo de expansión predictiva de Roche/de Res/11 y 3. No lo guardé todo para ser vengativa, lo guardé porque creía en proteger lo que construí. Y lo que Evan no sabía, la nueva CEO de Deroche era Angeli Verma, alguien a quien había ayudado a lanzar su primer producto en 2015. Una vez me dijo, los constructores siempre son enterrados, pero no si yo estoy en la sala. Ella no me debía nada, pero me debía una oportunidad a mí misma. Su nombre todavía estaba fijado en mis contactos. Hice clic en redactar. Asunto, el verdadero autor de su propuesta. El correo electrónico comenzaba con, puede que no me recuerdes, pero... Dudé, luego presioné enviar. Y en ese momento,
todo cambió. Fue como lanzar una moneda al aire, la esperanza y el miedo danzaban juntas en mi estómago. Ahora, solo quedaba esperar y ver qué pasaba. Sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. Quizás había cometido un error impulsivo, o quizás era exactamente lo que necesitaba hacer. Solo el tiempo lo diría. Al menos, no me había desvanecido en silencio como esperaban. Esa noche, me quedé despierta, con los ojos fijos en el techo, la luz de la calle proyectando sombras suaves en mi habitación. Desde el salón, podía oír la respiración suave de Luca. Se había quedado dormido esperándome para cenar. A las gemelas todavía no les había dicho nada, no hasta tener algo sólido, hasta saber con certeza hacia dónde se inclinaría el terreno. A las 7:02 de la mañana, sonó mi teléfono. Anneli Verma, Daniele, por supuesto que me acuerdo de ti. Sigo usando el modelo de segmentación que creaste para nuestra ronda Serie A. Gracias por ponerte en contacto. Hablemos. Tengo preguntas y una oportunidad que quizá te interese. Anneli. Me incorporé tan rápido que casi tiro el café. Esto no era solo una respuesta educada. Anneli era una fuerza ascendente en el mundo tecnológico, ahora la recién nombrada CEO de Derotech, conocida por su integridad, precisión y por negarse a participar en juegos políticos. La llamé esa tarde. Su asistente me pasó la llamada al instante. Daniele, la voz de Anneli era tranquila pero implacable. He revisado los documentos que me enviaste. Hubo una pausa. Contuve la respiración. Y estoy indignada. Enderecé mi voz. Quería que supieras que la persona que presentó la propuesta no la creó. Fui yo. Por supuesto que fuiste tú, dijo sin dudarlo. Reconocí tu estilo de estructuración al instante. Es demasiado limpio, demasiado estratificado para ser Devan. Empezó a hacer preguntas sobre la sensibilidad de los ingresos, los plazos de implementación, las capas de riesgo. No dudé, no necesitaba notas. Era mi trabajo, cada línea, cada modelo, cada diagrama. Era mío. Finalmente, dijo, voy a rescindir el contrato con Vanguard North, con efecto inmediato. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vas a? No hago negocios con ladrones, dijo, y luego más suavemente, pero tampoco creo en dejar que el trabajo brillante se desperdicie. Hizo una pausa y luego añadió, vamos a lanzar una nueva división. Quiero que la dirijas. Como socia y CEO. Es tuyo si lo quieres. Parpadeé. ¿CEO? Era una idea increíble, casi surrealista. Siempre has tenido una mente para construir, Daniele. Ahora es hora de que tengas el espacio para liderar. Si estás lista para ver lo que pasa cuando los subestimados finalmente toman la iniciativa, no olvides suscribirte. El próximo capítulo de esta historia es uno que no querrás perderte. Puedo darte eso, dijo Anneli, pero necesito una respuesta rápida. Quiero empezar con fuerza. Hice una pausa, mirando el horizonte de Denver más allá de la ventana de mi apartamento. ¿Yo, CEO? Necesito pensarlo, dije en voz baja, aunque mi corazón ya había tomado la decisión. Lo entiendo, respondió, pero no te demores demasiado. Te mereces algo más que una nota al pie en la historia de otra persona. La línea se cortó y me quedé congelada, con el teléfono aún en la mano. CEO. Después de todos estos años, pensé en todas las noches que pasé perfeccionando la visión de otra persona, en la frecuencia con la que mis ideas se hacían pasar por contribuciones del equipo, en las palabras que Evan dijo antes de despedirme, así es como funciona el mundo real. Tal vez sí, hasta que alguien como yo decidió que ya no sería así. Esa tarde, me senté en la cama junto a Meera, que se acurrucó en su sudadera con capucha de gran tamaño, con los ojos muy abiertos y buscando. ¿Te despidieron?, preguntó apenas en un susurro. Así es, dije, cepillando su pelo suavemente. Pero está bien. Quizás algo mejor está por venir. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Sí, le respondí con sinceridad, pero también estoy preparada. A la mañana siguiente, llamé a Anneli. Estoy dentro. Bien, me dijo, con una voz segura que me transmitió confianza. Tu nuevo título es CEO, Verma Strategies. Ya he presentado toda la documentación.
2 horas después, la noticia saltó a los titulares: Derotech rescinde contrato con Vanguard en medio de preocupaciones éticas. Las fuentes decían que la firma fue tomada por sorpresa. No pude evitar sonreír. Imaginé la cara de Evan al leer el titular. Pero no quedó ahí. Al día siguiente, su asistente envió un correo electrónico a Anali, desesperado por organizar una llamada para controlar los daños. Anali simplemente me lo reenvió. Quiere hablar con la CEO. Es tu jugada. Así que, cuando finalmente entró la llamada y escuché la voz de Evan, tensa, ansiosa, me enderecé en mi silla, respiré hondo y dije: aquí Daniele Reyes. Está hablando con la nueva CEO. Hubo una pausa, seguida de una respiración superficial. Y, tartamudeó. Yo, no te esperaba. Lo imaginé, dije, manteniendo mi voz firme. Estaba intentando contactar a la CEO de Verma Strategies. Esa soy yo ahora. Se escuchó una risita extraña al otro lado de la línea, el tipo de risa que la gente usa cuando se da cuenta de que el suelo se ha movido bajo sus pies. Daniele, esto me parece un gran malentendido. No tenía ni idea de que hubiera tensión entre tú y Vanguard. Si hubiera sabido que todavía estabas involucrada, habría manejado las cosas de manera diferente. Dejé que el silencio se extendiera deliberadamente. No lo sabías, repetí lentamente. Quitaste mi nombre de la propuesta de Derotech. Presentaste mi trabajo como tuyo y después me despediste. Pero claro, no sabías que había un problema. Su voz se puso a la defensiva. La Junta nos estaba presionando. Había que hacer recortes. Ya sabes cómo son estas cosas. Y francamente, añadió, eres una arquitecta talentosa, Daniele, pero nunca fuiste material de liderazgo. Me dolió más de lo que debería, no porque le creyera, sino porque lo había escuchado antes: demasiado reservada, demasiado analítica, demasiado enfocada, siempre demasiado, y aún así nunca suficiente. Estás cometiendo un error, insistió, no solo al irte. Estás quemando puentes. Piensa a largo plazo. Piensa en tus hijos. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. No tienes derecho a mencionar a mis hijos, dije, mi tono frío, controlado. Y no estoy quemando puentes, los estoy construyendo. Hubo una larga pausa, y luego un suspiro. Eras diferente. Eras agradecida. Esa palabra, agradecida. Como si todo lo que había ganado fuera caridad. No era agradecimiento, era lealtad. Pero eso terminó en el momento en que me hiciste desechable. Y Evan, no soy yo quien debería preocuparse por el futuro. Eres tú. Terminé la llamada. Más tarde ese día, me reuní con Anali en su oficina en el centro: paredes de cristal, líneas limpias, vistas que se extendían a través de la nevada Denver. Pero lo que me impresionó no fue el espacio, sino la energía. La gente no solo aparecía, pertenecía allí. Yo también. Se sentía viva. Manejaste eso a la perfección, dijo Anali después de que le conté sobre la llamada con Evan. Pero prepárate, gente como él, no se van en silencio. Tenía razón. El jueves, los rumores empezaron a circular. Primero, en LinkedIn, después, a través de los hilos de Slack y los canales internos de comunicación donde aún conservaba amigos. Ya había empezado Evan a tejer una nueva historia, que yo había dejado Vanguard Nord voluntariamente, que mi rendimiento había sido bajo, que era resentida, inestable, difícil de manejar. Era tan familiar, tan agotador, tan predecible. Esa tarde, reuní toda la documentación, correos electrónicos, evaluaciones de desempeño, registros de proyectos. Durante 6 años, había archivado silenciosamente cada logro, cada entregable, cada momento de impacto documentado, no porque creyera que los necesitaría, sino porque soy el tipo de mujer que siempre guarda los comprobantes. Esa noche, recibí un mensaje de Tasa, una ex colega. Daniele, no sé si has visto lo que se está diciendo, pero te cubro la espalda. Todos sabemos la verdad, y si alguna vez necesitas un testigo, cuenta conmigo. Y no fue la única. Para el fin de semana, tenía más de una docena de mensajes de ex compañeros de trabajo. Algunos seguían en Vanguard, otros se habían ido hacía mucho, cargando con sus propias cicatrices de batalla, méritos robados, ascensos negados, ideas descartadas.
Fuiste la primera en irte, me dijo Tasa, pero ahora que lo has hecho, algunos de nosotros estamos listos. Para el domingo por la noche, no solo tenía apoyo. Tenía pruebas, capturas de pantalla, hilos de Slack, memorandos censurados, susurros que formaban una tormenta. ¿Y lo mejor de todo? No tenía la intención de usar nada de eso, porque la junta directiva de Vanguard ya estaba temblando. El lunes por la mañana, publicaron una actualización urgente en su sitio web para inversores. El contrato de Derot había sido rescindido. Las previsiones de ingresos se redujeron drásticamente. El valor de las acciones cayó un 6% al mediodía. Y luego, un correo electrónico que nunca esperé: Daniele, esto es extraoficial, pero la junta directiva ha abierto una investigación interna sobre la conducta de los ejecutivos. Se habla de una transición en el liderazgo. No solo te fuiste, expusiste lo que todos decidimos ignorar. Anónimo. Leí el correo electrónico 3 veces antes de cerrar mi computadora portátil, mis manos ahora firmes. Evan dijo que había cometido un error, pero empezaba a parecer que el verdadero error había sido permanecer leal durante tanto tiempo. A la semana siguiente, los susurros se habían convertido en titulares: consultoría tecnológica de vanguardia pierde cliente estrella en medio de un escándalo. Vanguard North en crisis tras la caída del liderazgo. Observé desde la oficina de mi casa, con el café en la mano, cómo llegaban las notificaciones sin cesar. Mi teléfono se iluminaba cada pocos minutos con actualizaciones, mensajes directos, alertas de noticias. Cada pitido se sentía como una silenciosa reivindicación, no porque quisiera venganza, sino porque la verdad, la misma verdad con la que intentaron enterrarme, se abría camino a la superficie. En Verma Strategies, el impulso crecía rápidamente. Anali y yo estábamos seleccionando cuidadosamente un equipo de mentes brillantes, éticas y perspicaces. Algunas se habían ido de Vanguard North justo después de mí, otras venían a través de la red de Anali. Pero todas tenían algo en común: estaban listas para construir algo mejor, más limpio, más inteligente. Por primera vez en años, no estaba ejecutando la visión de otra persona. Estaba diseñando el plano. Aún así, una parte de mí se mantenía alerta. Evan no era del tipo que desaparecía en silencio. Ese viernes, mi abogada, Diana McKinley, me llamó. No te va a gustar esto, dijo rotundamente. Adelante, le dije, preparándome ya. Vanguard acaba de presentar un requerimiento de cese y desistimiento. Te acusan de utilizar datos de propiedad exclusiva para robarles su cliente y lanzar tu empresa. No sabía si reír o llorar. No porque fuera divertido, sino por lo terriblemente predecible que era todo. ¿Quieres decir el cliente cuya estrategia escribí yo, cuyo modelo de crecimiento diseñé yo, que era mi contacto profesional antes incluso de unirme a Vanguard? Diana resopló. Exactamente. Es una táctica de intimidación. Quieren que entres en pánico, o mejor aún, que te rindas. Que lo intenten, dije. Tenemos todo documentado, confirmó, y no solo nos estamos defendiendo. Vamos a presentar una contrademanda: difamación, despido injustificado, tergiversación y sí, ya tenemos declaraciones de testigos firmadas y fechadas. Me recliné, con la mirada fija en el horizonte de Denver más allá de mi ventana. Hace un mes, solo estaba sobreviviendo. Ahora, estaba recuperando mi nombre y reescribiendo el final de la historia. Pero lo que más me sorprendió no fue la rapidez con la que escalaron las cosas, sino la cantidad de gente que apareció para apoyarme. Recuerdo a Nathan, un estratega senior al que había sido mentora durante mi tiempo en Vanguard North. Me envió un mensaje muy tarde esa noche. Daniele, he permanecido callado demasiado tiempo. Sabía lo que Evan estaba haciendo. Todos lo sabíamos. Tú eras el motor detrás de cada estrategia exitosa, nosotros solo lo vimos llevarse el crédito. Adjunto un cronograma que muestra cuándo tu nombre fue eliminado de los registros internos, cada edición, cada versión. Úsalo si lo necesitas. Leer eso fue como si me quitaran un peso de encima, aunque también sentí una punzada de decepción, saber que otros lo veían y nadie decía nada. Luego apareció Alicia, una antigua representante de RRHH que se había ido 6 meses antes que yo. Evan nos presionó para cambiar tus evaluaciones de desempeño el trimestre anterior a tu despido, me escribió. Fuiste calificada como, supera las expectativas, lo alteraron a, cumple.
Estaban preparando el terreno. A pesar de que lo sospechaba, verlo confirmado aún dolía. No porque creyera sus mentiras, sino porque habían sido tan calculadores. No solo me habían despedido, me habían borrado. Pero ahora, pieza por pieza, estaba reclamando lo que intentaron enterrar. Diana no perdió el tiempo. En cuestión de días, presentó nuestra respuesta legal, completa con capturas de pantalla, borradores originales de propuestas, cadenas de correo electrónico archivadas con Angeli y declaraciones juradas de 5 antiguos colegas. El cese y desistimiento fue retirado en 48 horas. Sin explicaciones, sin disculpas, ahora solo silencio. Y ese silencio, esa fue la confesión más clara de todas. La semana siguiente, Anali y yo presentamos nuestra presentación oficial de lanzamiento a un grupo de inversores de impacto. Nuestra propuesta era simple, una firma de estrategia fundada por mujeres, basada en la ética, comprometida con la construcción de un éxito sostenible, no solo victorias trimestrales llamativas. La sala crepitaba con energía. Esa tarde, habíamos conseguido 2 contratos. Mientras bajaba en el ascensor, sentí orgullo, alivio y una silenciosa tristeza por todos esos años que pasé esperando permiso para liderar. Solía pensar que el sistema era inquebrantable, pero la verdad es que la gente que hace el trabajo es la que lo sostiene todo. Y cuando se van, la estructura empieza a desmoronarse. Esa tarde, recogí a Meera de la escuela. Subió al coche, sonriendo con esa amplia sonrisa sin reservas. ¿Qué tal tu día?, le pregunté. Mi profesora preguntó, ¿quién nos inspira?, me dijo. Yo dije que tú. La miré de reojo, con un nudo en la garganta. ¿Por qué yo? Porque no dejaste que te detuvieran, dijo con orgullo. Y ahora eres la jefa. Sonreí, con lágrimas en los ojos, no solo porque Meera me veía, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me veía a mí misma. Al final del mes, Verma Strategies ya estaba dando que hablar. Habíamos incorporado oficialmente a 2 grandes clientes, uno de ellos competidor directo de Vanguard Nord. La ironía no se me escapaba. La misma firma que una vez dijo que me faltaba presencia ejecutiva ahora estaba relegada, mientras yo dirigía sesiones de estrategia con líderes de Fortune 500, segura de mí misma, clara y completamente en control. Pero esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar un espacio y redefinir cómo podía ser el liderazgo cuando no estaba filtrado por el ego y el control. Aún así, algo cambió cuando llamó la primera periodista. El titular del artículo, de descartada a disruptora, la mujer que convirtió el despido en un título. Ella había hecho su investigación, sabía sobre el contrato de Derotech, mi silencioso despido, incluso citó memorandos internos que de alguna manera se habían filtrado. No estoy aquí para empezar una pelea, le dije por teléfono, pero he terminado de fingir que lo que pasó fue normal, porque no lo fue. Y sé que no soy la única. Cuando el artículo se publicó, la respuesta explotó. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, muchos de mujeres, otros de profesionales desilusionados. Esto me dio el valor para hablar. Tu historia es la mía. El mismo juego, diferentes nombres. Debería haberme sentido poderosa, triunfante, pero en cambio, sentí el peso de algo más profundo, porque esto no se trataba solo de mí. Nunca lo había sido, y ahora toda la industria estaba observando. 2 días después, Diana llamó. Vanguard ha contratado a una firma de relaciones públicas de crisis, dijo. Están tratando de adelantarse. Cualquier día espero que saquen un comunicado. Que lo hagan, respondí, aunque para mí no era solo un comunicado. Era una campaña en toda regla, un post en el blog con el título Avanzando, aprendiendo del pasado, construyendo más fuerte. Un lavado de imagen corporativo en su máxima expresión, palabras vagas, eufemismos, ningún nombre, pero el subtexto era clarísimo. Y entonces, Evan reapareció. Una entrevista en un podcast, por supuesto. Creo que vivimos en una época en la que la gente se apresura a culpar, dijo, con su voz suave de siempre. Mira, yo he cometido errores. Todos los hemos cometido, pero no todo el mundo está hecho para la presión del liderazgo. Eso fue lo que Evan dijo en su entrevista, con esa frialdad calculada, casi sincera, como si a veces la gente malinterpretara las decisiones difíciles. Que era parte de dirigir un negocio. Estaba tan perfectamente ensayado que casi me reí.
Pero lo que vino después, ni siquiera yo lo esperaba. Esa noche, recibí una solicitud de mensaje de alguien de quien no sabía nada desde hacía más de una década, Nina Rhodes, una de las fundadoras originales de Vanguard Nord. Se había retirado antes de que me ascendieran a estratega jefe, pero su nombre aún tenía mucho peso en el sector. Su mensaje era breve: Daniele, he estado siguiendo lo que está pasando. Te creo. Si estás dispuesta, me gustaría reunirme contigo. Nos reunimos a la mañana siguiente en un café tranquilo en el distrito de Capitol Hill de Denver. Se veía mayor, su pelo se había plateado, pero su postura aún irradiaba una tranquilidad imponente. Me retiré antes de que Evan tomara el control total, me contó. Empecé a ver decisiones que no podía respaldar, pero nunca pensé que lo echaría todo a perder tan rápido. ¿Lo sabías?, pregunté. Lo sospechaba, admitió, pero no profundicé. No fui lo suficientemente valiente. No había ninguna pose en su voz, solo arrepentimiento. No fuiste la única a la que intentó borrar, continuó. Simplemente fuiste la primera en pedirle cuentas. Entonces, de su bolso, me entregó una memoria USB. Estas son las transcripciones de las evaluaciones internas de las reuniones de la junta directiva de mis últimos 6 meses en Vanguard. Respaldarán todo lo que has afirmado si decides llevar esto más lejos. La tomé, con las manos de repente frías. ¿Por qué ahora?, pregunté. Nina me miró a los ojos. Porque es hora de que la verdad tenga más defensores que excusas, y porque tú me recordaste cómo debería ser el liderazgo. Nos quedamos sentadas en silencio, 2 mujeres, 2 generaciones, salidas diferentes de la misma institución defectuosa. Esa noche, abrí la memoria. No había exagerado nada. Había evaluaciones alteradas, transcripciones de reuniones en las que Evan hablaba de despidos como distracciones mediáticas, y un archivo etiquetado como plan de reestructuración, eliminar silenciosamente al personal de alto riesgo antes de la revisión de la OPI. No era un lastre por mi rendimiento. Era un lastre porque sabía demasiado y porque había hecho demasiadas preguntas. A la mañana siguiente, reenvié todo el contenido de la memoria USB de Nina a Diana. Su respuesta llegó a mi bandeja de entrada apenas 3 minutos después. Tenemos que hacer esto público. Esto ya no se trata solo de tu historia, Daniele. Es algo sistémico. ¿Estás preparada? Me quedé mirando el mensaje. ¿Preparada? No. ¿Lista? Absolutamente. No era una decisión que se tomara a la ligera. Ese fin de semana, Diana y yo repasamos cada documento, cada correo electrónico, cada archivo con marca de tiempo, cada evaluación de desempeño alterada. Verificamos la exactitud de los nombres, las fechas de las reuniones, las violaciones de las políticas internas. No estábamos solo exponiendo una mala conducta, estábamos sentando un precedente. Para el lunes por la mañana, la historia completa había sido enviada a The Rocky Mountain Ledger, el medio de investigación más respetado de Denver, junto con una carpeta de pruebas con documentos internos. Simultáneamente, Diana presentó una denuncia formal ante el Departamento de Trabajo de Colorado y la SEC, citando tergiversación intencional de empleados y revelaciones engañosas a los inversores durante los ciclos de revisión. La verdad, esperaba sentir pánico. Pero en cambio, una calma extraña me invadió, una claridad mental casi dolorosa, una sensación de libertad que hacía mucho no experimentaba. En cuestión de horas, el artículo se viralizó. Vanguard Nord, acusada de represalias y prácticas fraudulentas. Documentos internos filtrados. De estratega a CEO, Daniele Reyes incendia el sector. De golpe, ya no era la mujer que habían despedido, era la mujer que se negaba a desaparecer. Mi teléfono no paró de sonar durante 3 días seguidos, llamadas, mensajes, correos electrónicos de periodistas, ex empleados, consultores desde Seattle hasta Boston. Algunos lo llamaban valentía, otros, suicidio profesional, pero para mí, era una necesidad. El miércoles por la mañana, Angeli entró a mi oficina con 2 cafés y una sonrisa radiante. Rompiste internet, me dijo, dejando una taza frente a mí. No era mi intención, respondí. Precisamente por eso funcionó. Se sentó frente a mí. ¿Cómo estás, de verdad? Hice una pausa. Agotada, pero fuerte. Siempre supe que serías tú quien revolucionaría las cosas, dijo en voz baja. Lo que no imaginé es este tipo de onda expansiva.
Y no exageraba. Para el final de la semana, 2 altos ejecutivos de Vanguard North habían renunciado. Fuentes anónimas confirmaron que la junta directiva lo sabía y prefirió guardar silencio. Una exdirectora de recursos humanos se presentó públicamente, confirmando esfuerzos sistemáticos en Vanguard North para bajar las calificaciones de desempeño y suprimir las quejas. Su equipo legal emitió un comunicado público prometiendo una reestructuración completa, y Evan fue puesto en licencia administrativa inmediata. Ningún comunicado de prensa, ninguna refutación en podcast. Su perfil de LinkedIn desapareció de la noche a la mañana, ni publicaciones, ni manipulaciones, solo silencio.